Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 8, versículos 28 al 34. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde los sepulcros 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: vayan. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar, y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo, y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El episodio que leemos hoy es un tanto desconcertante. ¿Qué quiere decir esta historia de 2 endemoniados que viven en un cementerio y que se vuelven intratables, insoportables, hasta el punto de que no dejan pasar a nadie por allí? ¿Y cómo es eso de que los demonios le piden a Jesús meterse dentro de una piara de cerdos y luego arrojarse todos ellos al mar? Y más extraño es todavía el final. Resulta que a pesar de la grandeza del milagro, de un Jesús que vence el mal, la gente de la ciudad, en vez de admirarlo, lo que hace es pedirle a Jesús que se vaya de su territorio. El Jesús que expulsa a los demonios, resulta al final expulsado él. ¿Cómo entendemos esto? Como hicimos ayer, creo que nos ayuda a ir más a fondo, observar, así sea brevemente, la perspectiva, dónde está el enfoque propio de este relato de Mateo. Es un ejercicio a veces un poquito así más literario, pero ayuda a captar bien el mensaje y a no precipitarnos con conclusiones que a veces pueden ser muy superficiales. Este relato que tenemos hoy lo tenemos también en Marcos. En el Evangelio de Marcos está contado mucho más extensamente y no de la misma manera. De hecho, lo primero que hace el evangelista Mateo es abreviarlo. Incluso Mateo no habla de 1, sino de 2 endemoniados gerasenos. 2 probablemente porque el mal siempre busca aliados. El mal siempre busca compinches. Mateo, además, omite detalles, como el dato de que a estos 2 habían intentado controlarlos. Mateo no nos describe su manera de vivir, que en Marcos, por cierto, es muy detallado. Falta el diálogo entre Jesús y el endemoniado, y la impresión de la gente cuando llega y ve al endemoniado ya exorcizado, vestido y sano de la cabecita. Tampoco tenemos la petición que hace en Marcos el geraseno de que se le permita volverse discípulo de Jesús, y luego la sucesiva proclamación en toda la Decápolis de lo que Jesús había hecho por él. Mateo, como podemos ver, ha peluqueado, permítame la expresión, mucho este relato. Lo ha comprimido. ¿Y todo esto para qué? Ahora sí llegamos al punto. Para un efecto bien logrado, en mi opinión, que es el que quiero considerar. Todo
todo se centra en dos encuentros de Jesús. Uno con los 2 endemoniados y dos con toda la ciudad. 2 encuentros de Jesús. Veamos el primero. Está en el capítulo 8, versículos 28 al 33 de Mateo. Todo empieza siempre con la descripción de la situación. De los 2 endemoniados se nos dice apenas que ellos vivían entre los sepulcros, o sea, en lugares de muerte. Se trata de vidas negadas. No viven con el resto de la gente en la ciudad, ya están en el cementerio, aún en vida. ¿A quién se le ocurre ir a vivir en el cementerio, a menos que fuera el celador o el sepulturero? Pues la degradación de estos 2 personajes ha llegado a tal punto que se niegan a sí mismos la vida y la convivencia social. Están aquí en el mundo, sí, pero como muertos. Son muertos ambulantes. ¿No es este el panorama que encontramos no solo en cementerios, sino en calles, en ambientes donde uno dice, esto no es vida, vidas negadas, vivos porque caminan, porque comen, porque piden, pero esto no es vida. Pero nuestro pasaje intenta ser explicativo. Nos muestra qué es lo que ocurre cuando una persona es controlada por el mal, por el divisor. Estas personas están divididas dentro de sí mismas, personalidades fragmentadas, y ellas arrojan sobre los otros su propia división interior. Dice el texto que se vuelven incontrolables. En el versículo 28, por cierto, el término que las traducciones generalmente ponen es furiosos. Eran personas muy agresivas. ¿Han visto alguna vez una persona agresiva? Se ponen agresivas. Sin embargo, yo prefiero traducir el término aquí como intratables, incontrolables. No pueden ellos consigo mismo y los otros tampoco pueden con ellos. Son una explosión de ira, de inconformismo, de reclamos, de levantar la voz todo el tiempo. Sus vidas se han convertido en volcanes de violencia, continuas erupciones de malas palabras, de agresividad, de maltrato. Cuando se llega a esta situación, cuando una persona se le llega a descomponer todo por dentro, parece que no fuera suficiente su propia desgracia, sino que se lanza a hacerle daño a los demás, a hacer infelices a aquellos con los cuales vive, incluso a los que más quiere. Y se convierte en un obstáculo de todo. Dice el versículo 28 que obstaculizaban el camino de los otros, literal. Nadie podía pasar por aquel camino. Esa es la descripción inicial. Pero Jesús entra en escena. ¿Y qué pasa cuando ellos quedan delante de Jesús? Delante de Jesús, el mal siempre sale a la luz. Y entonces los endemoniados se ponen todavía más agresivos y rechazan a Jesús. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Dicen en el versículo 29. La presencia de una persona buena le fastidia a una persona mala. Le molesta. Le molesta. Y esto es lo que ocurre aquí. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y ellos dicen aquí, hay palabras claves. Aquí. Aquí, o sea,
en tierra pagana. Además dice antes de tiempo. ¿Por qué antes de tiempo? Porque en el Evangelio de Mateo, Jesús ha venido para salvar en primer lugar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la evangelización de los paganos solo vendrá después de la resurrección de Jesús, cuando ya resucitado en la montaña de Galilea, les diga ya en Mateo 28, 18 al 20, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Este antes de tiempo deja entender aquí Jesús está evangelizando en tierra pagana, no era el momento. Y viene el paso siguiente. ¿De qué manera salen los demonios que controlaban a estos dos personajes? Aquí aparece la simbólica, el simbolismo de los cerdos. Para el pueblo hebreo, los cerdos son animales impuros. Pues bien, los espíritus impuros que habitaban en estas dos personas le piden entrar en los cerdos. Y estos se arrojan en el mar, que es otro símbolo de muerte. Es decir, van a las honduras, a los abismos, al lugar que les era propio. Bueno, eso es lo que ellos piden, y Jesús le dice, bueno, procedan, vayan, y efectivamente lo pedido ocurre. Y a partir de aquí, nuestro relato deja de lado la historia de los dos hombres que ya han quedado sanos. Ellos no reaccionan, curiosamente, no dicen nada, simplemente desaparecen de la escena. Y todo esto para darle el espacio narrativo al segundo encuentro, el encuentro de Jesús con la gente de la ciudad. Una vez que los demonios han sido expulsados por Jesús, los gadarenos, los habitantes de la ciudad y de la región, le piden a Jesús que se vaya, que se aleje de su territorio. Y uno se pregunta de nuevo, ¿y por qué? ¿Por qué esta reacción tan extraña? Si lo que les estaba haciendo era un favor. Jesús estaba recuperando personas. ¿Por qué les molestó? ¿O qué les molestó? Pues, sencilla y llanamente, la liberación, la transformación de estas dos personitas causó daños económicos. La razón fue económica. Por salvar a dos personas, se puso en riesgo toda una economía, porque la fuente de ingresos de esa región era el cuidado de los cerdos. Y la expulsión de los demonios al final le cuesta a Jesús un caro precio. Resulta al final Jesús ser expulsado. Y aquí tenemos el segundo gran mensaje. Que la gente esté bien, que la gente sane, no siempre deja contento a todo el mundo, porque puede conducir a una disminución de su poder y de sus intereses. Para que lo entendamos mejor podemos ver otro ejemplo, un momentito nada más, un segundo. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, recordemos lo que le pasó a Pablo. Pablo en Éfeso, en la grandiosa ciudad de Éfeso, donde se veneraba a la diosa de la prosperidad, la diosa Artemisa, a la que veneraban los orfebres, que vendían, ellos tenían toda una economía en torno al templo de la diosa, porque la gente venía y tenía que pagar hospedaje, tenía que comprar comidas, la gente tenía que comprar souvenir, y entonces todos los marineros, los comerciantes venían al templo a rezarle a Artemisa. Y claro, detrás de eso había un negocio religioso bien montado. Y Pablo se les paró allá y les dijo, señores, eso es idolatría.
Eso no es ninguna diosa. Tienen que conocer al verdadero Dios. ¿Y la gente aplaudió a Pablo por eso? Algunos sí, un grupito. Pero los comerciantes se le vinieron lanza en ristre a Pablo. Se le vinieron encima. Y por poco lo matan. Porque se vieron perjudicados en sus intereses económicos por causa de la predicación de la verdad. Volvamos al Evangelio. Esto es lo que a Jesús le pasó también desde el principio. Jesús hizo un favor, recuperó personas, pero a la gente no le gustó. Al comienzo del proceso de liberación, no olviden esto, con frecuencia hay un incremento de sufrimiento. Es una transición pascual. Tiene un costo. El camino de la libertad pasa por una muerte. Requiere dejar que la palabra del Señor expulse de nuestro corazón cada división. Ese es el mal. Cada divisor, cada pensamiento, cada deseo ajeno a la voluntad, al proyecto de Dios, que es la vida y el crecimiento de todos. Miren nomás lo que se había dicho antes. En el momento de la expulsión de los demonios, estos le retacaron a Jesús con una pregunta. ¿Qué hay entre nosotros y tú? ¿Qué hay entre nosotros y tú? Está en el versículo 29. Entre Dios y el mal son como agua y aceite. ¿Qué hay entre nosotros y tú? Pues nada en común, evidentemente. Y en la presencia del Señor queda claro lo que no es del Señor. Lo que emerge ahora son los proyectos contrarios. Delante de la luz se comprende mejor la oscuridad. Emergen los proyectos contrarios. Y entonces la gente se disgusta porque se siente denunciada, porque se siente atacada, porque sus proyectos malévolos se le vienen al piso. Y entonces le piden a Jesús que se mantenga alejado. Y hay 1000 maneras de hacerlo, ¿eh? Hay muchas maneras de apartar a Jesús. Y de la misma manera que Jesús no recibe aplausos de la gente, un discípulo que no es más que su maestro, tampoco debe esperar siempre el reconocimiento ni la alabanza. Es suficiente con saber que el nombre de Jesús continúa su obra de liberación en el mundo, así haya gente que te mande a callar o gente que trate de sacarte de la movida social porque tu predicación o la verdad les incomoda. No te debe extrañar esto que ha ocurrido, que a Jesús traten de hacerlo callar o de sacarlo del partido. Jesús resulta entonces al final del Evangelio una persona ingrata, una persona desagradable, no gradita. Toda la ciudad, dice la última línea del Evangelio, salió para encontrarse con Jesús y al verlo le pidieron que se fuera de su territorio. Detengámonos hoy en eso, una vez más, reflexionemos en eso. ¿Por qué? ¿Qué había hecho de malo? Por lo general terminamos persiguiendo a aquellos que se cree que son un elemento perturbador de la vida social, quienes con su presencia y su acción socavan la paz pública. Pero es que Jesús no había hecho el bien a 2 prisioneros del mal. ¿No había más bien que alegrarse? Si es verdad que la salvación de una persona vale toda la economía de la salvación, pues la liberación de 2 hombres valía la economía de un país entero. Con todo y esto, la gente más bien decide expulsar a Jesús como una persona inoportuna para la economía de la ciudad. Entonces, ¿no era verdad que en esa sociedad el ser humano,
estuviera en el centro de sus preocupaciones. Les preocupaba el bolsillo. Y el bolsillo de los propietarios, naturalmente, no de todos. Pero para Jesús, una persona vale mucho más. Pero para el pueblo no, para aquella gente no. Una manada de cerdos valía mucho más que 2 personas renovadas, liberadas y devueltas a su integridad física y afectiva. Ay, mis amigos, qué diferente es la economía de Dios. Un Dios que por salvar a un ser humano, pecador, frágil como yo, ha decidido morir él mismo. Jesús resulta ser una persona desagradable para aquellas personas porque los delata, porque revela lo que anima muchas de sus decisiones basadas en criterios falsos, o mejor, en intereses propios. Miren, ¿no será verdad? Analicen, ¿no será verdad que construimos una economía que nos parece sólida, pero sobre la sangre y la explotación de muchas otras personas que quedan al margen del bienestar? ¿Acaso no será verdad que construimos leyes, pero que socavan la moralidad? ¿Acaso no es cierto que levantamos edificios, construcciones, rascacielos muy bonitos, pero sobre la sangre de obreros mal pagados? ¿No es verdad que firmamos tratados de paz con derramamiento de sangre? ¿No es cierto que vemos escenarios de bienestar, pero solo para unos cuantos privilegiados? ¿Acaso no es cierto que a veces priman más los intereses partidistas sin tener en cuenta el bien de todos y estamos defendiendo cómo llegar a gobernar para tener ventaja y tener mayores ingresos a costa de los demás? Esa corrupción, esa podredumbre que tiene nuestra sociedad en este estado. ¿Acaso no es verdad que buscamos el máximo provecho para nosotros sin asegurarnos de lo que es necesario para el resto? ¿Acaso no será verdad que en este mercado global se considera que cualquier forma de solidaridad es poco rentable, poco económica? Pues mi querido amigo, este es el Jesús que fue expulsado de la tierra de los Gerasenos. Un Jesús que dejó al descubierto los criterios que estaban por detrás de las decisiones públicas. Y por eso consideran a Jesús un entrometido. Cállate y vete de aquí, le dicen a Jesús. Y queda para nosotros planteada la cuestión. Un evangelio para volver a leer. No pocas veces, querido amigo, estamos ante esta encrucijada. La gran encrucijada ética entre lo útil y el bien. ¿Yo qué elijo? Que el Señor te bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un lindo día.